Bien, son 20 para las 12, así que vamos directo al mensaje. Quiero que por favor busquen en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28 a partir del versículo 1. Amén. Quien tenga la cita puede decir amén. Sí, claro, todos dicen amén porque ya está aquí, ¿verdad? Este, esta tecnología. Bien, leemos la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El número 2, por favor. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El 5, por favor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Hasta ahí, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Dios. El título del mensaje en esta mañana, en la cual pretendo ser muy breve, pretendo. Una cosa es lo que pretendo y otra cosa es lo que ocurre. Pero pretendo ser muy breve. Voy a ser breve. El título del mensaje en esta mañana es Resucitó, la fe que vence al mundo. Así se titula el mensaje de esta mañana, Resucitó, la fe que vence al mundo. Hermanos, cuando nosotros nos vamos a Primera de Corintios en el capítulo 15, Pablo dice algo interesante. Pablo dice en la carta a los Corintios que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más desdichados de los seres que puedan habitar el planeta Tierra. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros no tenemos esperanza. Wow, qué lúgubre, qué tremendo. Entonces nosotros no tendríamos esperanza, pero Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó. El Señor resucitó, venció la muerte. El apóstol Pablo hace mención de eso, de que Jesús venció la muerte, de que Jesús resucitó. Yo sé que a veces decimos cosas o hacemos cosas o vemos cosas que se nos vuelve un lugar común. Quizás escuchar que Jesús resucitó se nos ha vuelto un lugar común. Pero es la cosa más importante. Si hay algo sobre el cual el cristianismo se sostiene o se cae, es sobre la gran verdad o la gran mentira de si Jesús resucitó. Así que nosotros, hermanos, tenemos la noticia más grande que religión alguna haya dicho alguna vez. Las filosofías orientales dicen que tú mueres una y otra vez y otra vez y otra vez y vives reencarnando
y vas reencarnando de una vida a otra, en un proceso sin fin, en un reloj que no se para, donde no tiene sentido la vida, porque cada vez que reencarnas en otro ser, no recuerdas absolutamente nada de tu pasado. Por cierto, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. La palabra de Dios nos dice que está destinado para el hombre morir solo una vez y después de eso el juicio. Pero las filosofías orientales, los budistas, los taoístas y toda esta gente, los yogis, toda esta gente oriental creen en la reencarnación, pero no en una resucitación. La religión musulmana nos ofrece a un profeta que murió y cuyo cuerpo se encuentra en la ciudad de Medina, en la Meca, donde allá yace el cuerpo de Mahoma. Así que el Islam ofrece a un gran profeta, según dicen ellos, pero que está muerto. La única religión en el mundo que sostiene, que tiene un líder que sigue vivo a pesar de los siglos que han pasado, es el cristianismo. Nosotros mantenemos y creemos la realidad bíblica de que Cristo resucitó. Pero no solamente es una realidad bíblica, también es una realidad histórica. Verán ustedes, hubo un profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Leyes, que era ateo. Y un día alguien le sugirió, él era maestro dentro del área del derecho, él era maestro en el área de las evidencias. Y un día alguien le sugirió que basado en el conocimiento que él tenía como abogado, acerca de las evidencias y el estudio de las evidencias para ver si alguien es culpable o inocente, sometiera la historia de Jesús a las evidencias haciendo un uso del sistema de evidencias que él enseñaba en esta universidad. Él aceptó el reto y comenzó todo un estudio y todo un análisis. Siendo un ateo, comenzó todo un estudio y todo un análisis acerca de la evidencia que señalaban o que pudieran comprobar si Jesús realmente resucitó, si Jesús realmente existió o que simplemente era un farsante. Pues bien, mis hermanos, les tengo que decir algo. Este profesor de Harvard tuvo que admitir, debido a la abrumadora evidencia, de que Cristo resucitó. Amén. Él tuvo que admitir que Cristo resucitó. La evidencia histórica así lo señala. No solamente la Biblia habla del Señor Jesucristo, porque una de las cosas que nos venden a nosotros los cristianos, una de las cosas que nos hacen creer a nosotros los cristianos, que la única evidencia de la existencia de Cristo está solamente en el Nuevo Testamento. No hay otra evidencia de Cristo, algo que es tan falso como la misma afirmación. Porque aún historiadores que no eran cristianos de la época señalan la existencia de un tal Jesús, de un tal profeta que estuvo en tierra de Israel para la época en que Cristo existió. Heródoto reconoce la existencia de Jesucristo. El historiador judío Flavio Josefo reconoce la existencia de Jesucristo. Y por lo menos 2 o 3 historiadores más de la época reconocen la existencia de Jesucristo. La evidencia es exacta. La evidencia no se puede borrar. Podemos comprobar, no solamente a través de la Biblia, podemos comprobar aún a través de la historia la veracidad de la existencia de Jesús. Podemos comprobar la veracidad de la existencia de Jesús. Mi hermano, sostienen algunas personas y con mucha lógica, haciendo uso del número de evidencias que marcan la real existencia de Jesús, muchas personas señalan que
Hay quien, nadie está dispuesto a morir por una mentira. Usted me dirá, pero hay gente que ha muerto por una mentira. Y es cierto, hay gente que ha muerto por una mentira creyendo que era una verdad. Pero si hubiera creído que lo que él está sosteniendo y se juega la vida es una mentira, no se arriesga la vida por una mentira. ¿Me está entendiendo? Hay gente que se deja matar por una línea de pensamiento política. Por ejemplo, hay gente que cree en el socialismo o en el comunismo a muerte y están dispuestos a dar su vida por lo que ellos creen que es una verdad. Pero si ellos supieran que es una mentira, no se arriesgarían a dar su vida por una mentira. Así que dentro de las evidencias que señalan lo que Jesucristo resucitó y la evidencia de la deidad del Señor Jesucristo, está el hecho de que ese grupo de apóstoles que estaban confundidos, que estaban cobardes, que en el momento en que a Jesucristo lo pusieron preso, en el momento en que juzgaron a Jesucristo, ninguno de ellos apareció, todos salieron huyendo. Ese grupo de hombres acobardados ante el temor de que también ellos corrieran la misma suerte de su maestro, de repente, después de la resurrección, se vuelven hombres valientes y se vuelven hombres capaces de morir por aquel que ha sido su maestro. Solamente hay una razón, lo indica la evidencia, y fue una de las cosas que llevó a este abogado a creer que Jesucristo era real y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Una de las evidencias que llevó a este hombre a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios era precisamente que los apóstoles se dejaban morir por aquel en el cual habían creído. Nadie se deja morir, nadie se deja matar por una mentira. Pero estos hombres, después de ser cobardes, después de estar confundidos, aún los dos seguidores de Jesús camino a Emaús iban tristes, y cuando Jesús se le acerca en el camino y comienza a hablar con ellos, ellos expresan un momento de dolor, de angustia profunda acerca de las esperanzas que tenían en el tal Jesús que había dicho que era el Mesías. Cuando Él se les revela y ven a este Cristo resucitado, inmediatamente regresan a Jerusalén a darle las buenas nuevas a los discípulos y a decirle: Cristo resucitó. Así que tengo algo que decirles muy importante en esta mañana. Cristo resucitó. El Dios en el cual tú has creído es un Dios vivo. El Islam cree en un profeta que está muerto. Los budistas creen en un proceso de nunca terminar. Pero nosotros los cristianos nos paramos sobre una roca firme. Nosotros los cristianos tenemos la convicción de que nuestro amado líder, nuestro amado Señor y nuestro amado Dios, que se hizo hombre en la tierra para morir por nuestro pecado, resucitó, está vivo y sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces tendríamos que aceptar que debe ganarse el cristianismo todos los Óscar de la academia, desde que ha existido la entrega del Óscar hasta el día de hoy. Porque el cristianismo, valga decir Jesús, el cristianismo dividió la historia. Jamás una mentira puede dividir la historia. Hoy en día hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Así que ninguna mentira puede dividir la historia. Solo Jesús fue capaz de dividir la historia. Hablamos de antes de Cristo y hablamos después de Cristo. Tenemos un Dios que vive. Tenemos un Señor que venció en la cruz del Calvario. Tenemos un Dios vivo. Así que tengo que decirles algo en esta mañana. No importa cuántos problemas tengamos, no importa cuántas situaciones dolorosas tengamos, tenemos un Dios vivo,
Un Dios que aunque usted no crea, hay momentos donde usted cree que está caminando en soledad. Cuán equivocado estamos cuando creemos que caminamos en soledad. Cuán equivocado estamos, porque aún en el silencio está Dios junto a ti, aquel que te prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que vengo a darles una palabra de esperanza en esta mañana. Hoy no los vengo a regañar, hoy no les vengo a decir cosas duras, pero les vengo a decir que aún hay esperanza. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que transforma vidas. Él vino a traernos su gracia, la gracia del Padre. Él vino a revelarnos el Padre. Él vino a revelarnos el carácter del Padre. Él vino a revelarnos un Dios de amor. Oh, sí, necesitamos entender que tenemos un Dios de amor. ¿Cuántas veces somos tan legalistas? ¿Cuántas veces nos flagelamos a nosotros mismos, creyéndonos lo más sucio, lo más indigno, lo más terrible que pueda haber sobre la faz de la tierra? Y Jesucristo no te está condenando. Jesucristo lo que está esperando es que te arrepientas. Levántate. Vete, hijo, como le dijo a la mujer. Vete, hija, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Pero tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario se llama gracia. Se llama gracia. Cuando nosotros definimos la palabra gracia, el concepto teológico que normalmente se usa para definir la palabra gracia, no digo gracias, digo gracia, que es otra palabra y no tiene que ver con gracias, sino gracia. En nuestro idioma tiene mucho parecido y pudiera confundirse. No así, por ejemplo, en el idioma inglés, que gracias es thank you, no sé. Pero en el caso del idioma inglés, gracia, la gracia divina, esa es grace. Así que en ellos hay una diferencia, pero en nosotros es como muy parecido. Gracias de gracia. Entonces no es lo mismo. Pero desde un punto de vista teológico, gracia se define como un don no merecido. Y yo acepto ese concepto teológico. Es un don no merecido. No merecemos nada de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Así que es un don no merecido. Y aunque acepto el concepto de que es un don no merecido, aún así no estoy conforme totalmente con el concepto, porque creo que este concepto limita realmente el poder y el amor que generó Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando hablamos de que gracia se define como un don no merecido, normalmente nos vamos a la cruz del Calvario y nos imaginamos a un Jesús que murió por nuestros pecados, algo que no merecíamos. Y hasta ahí es cierto, pero hasta ahí llega el concepto en la mente de muchas personas, que es un don no merecido porque murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo le voy a decir algo en esta mañana. Ese que resucitó, el concepto de gracia es más profundo. Ese que resucitó no solamente vino a perdonarme los pecados, vino a ofrecerme la presencia de Dios, el Espíritu Santo en mi vida, para que yo tenga poder para vencer el pecado. Eso también es gracia. Él vino a ofrecer al Espíritu Santo para que yo venza el pecado. Así que tenemos que entender algo. Gracia no es permiso para pecar. Gracia no es permiso para hacer de la vida cristiana un libertinaje. Gracia es el poder de Dios que está en mi vida para poder vencer la tentación del pecado. Eso es gracia. Así que, mis amados hermanos, la gracia es un concepto tan profundo que no solamente abarca el perdón de pecados, abarca el poder para vencer los pecados. En cierta ocasión un teólogo dijo: cuando observo el Antiguo Testamento, veo a un periodo de la ley lleno de la gracia de Dios.
donde Dios enviaba profetas y los mataban, pero su amor era tan grande por el pueblo que le seguía enviando profetas, aun cuando él sabía que los iban a seguir matando. Eso es gracia. Pero también dijo este teólogo: cuando observo el Nuevo Testamento, veo a un Dios de gracia, pero cuando observo el Nuevo Testamento, veo un periodo de gracia lleno de la ley. Dios sigue demandando la santidad. Dios sigue demandando el temor a Él. Es cierto que somos hijos, pero también somos siervos. Pablo enseñó que somos hijos, Abba Padre, pero también fue este mismo Pablo quien enseñó que somos siervos del Altísimo, que somos dulos del Altísimo. Así que, mis amados hermanos, nosotros no solamente Dios nos perdonó el pecado, sino que la presencia misma del Espíritu Santo nos provee de las fuerzas necesarias para poderlo vencer. Cuando nosotros tenemos problemas con el pecado, entonces pudiera darse la situación de que estamos teniendo una mala relación con Dios, que necesitamos revisar nuestra comunión con Dios, necesitamos revisar nuestra meditación de la palabra, que es poderosa espada de doble filo que corta y penetra hasta los tuétanos. Tenemos que revisar nuestra vida, mi hermano, porque no es Dios quien está fallando, hay algo en nosotros que está fallando, pero que Dios está dispuesto a cubrirlo con su gracia. Amados, gracia no solamente es perdón de pecado. Gracia no solamente es que me da el poder para vencer el pecado. Gracia es todo lo que Dios significa y todo lo que Dios es para poder vencer al enemigo. No sé si usted me escuchó esto, pero se lo vuelvo a repetir. Gracia es todo lo que Dios significa. Él entregó todo lo que Él es, todo su poder, todos sus dones, toda su fuerza. Nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Y cuando se fue, siguió dejando a Dios, el Espíritu Santo, con nosotros. Así que la gracia no solamente es que me perdona, la gracia no solamente es que me habilita para poder vencer el pecado. La gracia es que me equipa militarmente para poderle hacer daño al enemigo. Es por eso que la palabra de Dios dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Oh, creo que todavía no hemos entendido la gracia, porque si entendiéramos lo que es la gracia de Dios, lo que el Hijo de Dios vino a hacer por nosotros, entenderíamos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, Dios tramó todo un plan de salvación. Dios tramó todo un plan de salvación para la humanidad. Ya desde el libro del Génesis, cuando el hombre pecó, Dios estableció los que los llaman el protoevangelio. ¿Y qué es el protoevangelio? Fue aquellas palabras que soltó Dios en el Edén cuando le dijo a Satanás: tú herirás en el talón, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Hubo un momento donde el diablo en algún tiempo de la prehistoria se rebeló. Hubo un tiempo donde el diablo arrastró a la tercera parte de los ángeles. Hubo un tiempo donde el diablo hizo un gran desastre en el cielo. Pero fue en el momento en el que el diablo se atrevió a tocar la máxima creación de Dios al ser humano. Fue en ese momento donde Dios le dijo: basta, va a venir alguien que te va a herir en la cabeza. Y Dios envió no a un ángel porque habían fallado, no había nadie que pudiera cumplir ese papel. Así que Dios envió a su Hijo mismo para que muriera por nuestro pecado y le diera al diablo en la cabeza. Sí, mi
hermano, aún desde el libro del Génesis, Dios vino a establecer la diferencia. Fue en ese punto donde hizo caer al hombre, donde Dios le dijo al diablo, basta. Fue una declaración de guerra de parte de Dios al enemigo y fue derrotado. Y fueron los demonios y los ángeles caídos exhibidos en la cruz del Calvario, porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Fue en ese momento donde Jesús dijo, tetelestai, que en griego significa en español consumado es, cancelado está todo. Satanás no te debe la humanidad nada. Ahora todo aquel que venga a mí está cancelado, tetelestai. Y si tú veniste a Cristo Jesús, no permitas que el diablo te acuse, porque cancelado está lo que tú debías en las cortes celestiales. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Con permiso. Hoy realmente no podía venir porque mi hermano, el que debería de cuidar a mi madre hoy, no ha llegado de viaje y en virtud de su ausencia yo debía quedarme, pero Dios me tiene acá. Nuestra querida hermana Omaira, nuestra hermana de protocolo, está en mi casa cuidando a mi vieja. Pero estoy acá para decirles que tenemos un Dios. ¿Saben? Hay una historia y quizás muchos que tengan 30 o 40 años en el Evangelio, creo que no son muchos, pero quizás muchos que tengan 30 o 40 años en el Evangelio, quizás Balmari o no, mentira. ¿Se acuerdan de Nicky Cruz? El gran evangelista Nicky Cruz, que fue un pandillero en la ciudad de Nueva York. Pertenecía a la banda de los Mau Mau. Todavía recuerdo el nombre de la banda de este hombre, los Mau Mau. Cuando él era niño, la mamá era espiritista y no lo quería. Y lo odiaba. Y hubo un momento en la vida de este niño que se crió con odio, porque lo odiaban. Hubo un momento en la vida de este niño que la mamá le dijo, te voy a contar una historia. Es la historia de un pájaro que nació sin patas. Y apenas nació, comenzó a volar y a volar y a volar. Y solamente iba a parar de volar el día que muriera. Ese eres tú, Nicky. Vas a volar y volar y volar, vas a andar y andar y andar. Y nunca pararás hasta el día de tu muerte. Nicky Cruz viaja a Nueva York, se hace pandillero y estando en este mundo de las pandillas, conoció a un predicador famoso que ya murió, ya partió con el Señor, que se llamó David Wilkerson, que es el mismo autor del libro La Visión. David Wilkerson para esa época le predicaba a los pandilleros y David Wilkerson, sin saber la historia de Nicky, un hombre que no tenía paz ni sosiego en su corazón, un hombre que sabía que en algún momento iba a morir
por bandas enemigas o por la policía. Sin saber nada de eso, David Wilkerson le dijo, a Nicky Cruz, Nicky, deja de correr, Nicky, deja de correr. Aquellas palabras llegaron a su corazón porque las palabras de su mamá la habían marcado. Y después de mucho batallar David Wilkerson, Nicky Cruz acepta a Cristo y dejó de correr. ¿Saben, amados hermanos? A veces nosotros tenemos una estructura teológica, y lo decía en la predicación pasada, de tal manera que no podemos entender los procederes y los misterios de Dios. Pero saben, hermanos, Dios vino por una humanidad perdida. Dios vino por ti y por mí, al igual que vino por Nicky. Dios envió a su Hijo como el Salvador para el mundo. Oh no, mi hermano. La salvación no se encuentra dentro de la iglesia evangélica, perdónenme que se los diga. No, la salvación no se encuentra dentro de la iglesia evangélica. No, mis amados, la salvación no se encuentra dentro de la iglesia católica. Lo siento mucho, tengo que decirles eso. No, mi hermano, la salvación no se encuentra en ningún lado de eso. No, la salvación solamente se encuentra en Jesús, aquel hombre que murió pero que también resucitó. Hay una historia que me gusta mucho de la Biblia, es la historia del paralítico que estaba esperando a que las aguas del estanque las moviera un ángel y el primero que se metiera en las aguas del estanque era sanado. Sí, me gusta la historia de ese paralítico porque refleja exactamente al Jesús que nosotros tenemos, mi hermano. Todos esperaban el movimiento de las aguas, mi hermano. Los musulmanes están esperando el movimiento de las aguas. Los católicos están esperando el movimiento de las aguas. Los evangélicos están esperando el movimiento de las aguas, pero tengo que decirles algo, aquel hombre que resucitó, Él no vino a mover las aguas de ningún estanque. Él vino a ofrecerte que de tu propio corazón salga un río de agua viva, que de tu propio corazón emane la misma presencia del Espíritu Santo que da vida y que sana. Los católicos ofrecen penitencias para que se muevan las aguas. Los evangélicos se llenan de activismo, nos llenamos de muchos trabajos esperando que se muevan las aguas. Los adventistas guardan el día sábado y se esclavizan de un día queriendo agradar a Dios para que se muevan las aguas. Pero le tengo una noticia: solo Jesús es capaz de mover las aguas. Más aún, solo Jesús es capaz de hacer que brote un río de agua vida de tu propio corazón. Usted no lo entiende, Pastor Misael. Usted no lo entiende, predicador. ¿Cuántas veces he fallado? Yo tengo que decirle que quizás el que no lo entiende es usted, porque tenemos un Dios de oportunidades. El asunto no es cuántas veces ha pecado. El asunto es que tenemos un Dios que te sigue ofreciendo la oportunidad de que te levantes aun cuando tú hayas pecado. Sacúdate el síndrome de culpa. Entiende que tienes un Dios de amor. Imagínate esto, puedes imaginarte algo más grande, puedes imaginarte un amor más profundo. Cuando el hombre pecó estaba destituido de la gloria de Dios. Como les dije, Dios no podía confiar en los ángeles, habían fallado. Dios no podía confiar en nadie a quien darle el honor y la tarea, la dura y difícil tarea de hacer que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. No sabemos qué ocurrió en el cielo, pero quizás hubo un gran silencio en el cielo. Quizás los ángeles pensaron, no hay solución, el hombre está condenado irremediablemente. Quizás los ángeles pensaron que no había solución para la raza humana.
Y en aquel momento de silencio, en aquel momento de sumo silencio, dentro de las huestes celestiales, cuando todo el mundo cayó, se escuchó la voz de amor de un Dios que te ama profundamente. Se escuchó una voz de amor de Dios el Hijo, que le dijo al Padre: Padre, yo iré y moriré por ellos. Ve, hijo, ve, haz la labor de salvación. Y al tercer día resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben? En el año de 1929, hace unos poquitos añitos, hermano Alfonso, 1929. En el año de 1929, en un partido de fútbol americano, un jugador de la Universidad de California, por alguna razón, metió gol dentro de su propio campo, es decir, un autogol. Y el hombre se fue llorando a los camerinos y se sentó solo, y sus compañeros no le hablaban. Cuando comenzó el otro tiempo del partido, el coach anunció que él salía con la misma plantilla con que había salido al principio. Todo el mundo salió a jugar, menos él. El coach fue y le preguntó: ¿qué haces? Yo sé que yo no puedo jugar. ¿Quién te lo dijo? Aún falta la mitad del partido. Levántate y vete a jugar. Me gustan estas historias, hermano, porque estas historias de alguna manera reflejan lo que Dios hace con nosotros. Y como dicen los colombianos, la embarramos, pero Dios sigue creyendo en nosotros. Hermano, nunca antes en la historia ha sido tan estelar el papel de la iglesia como hoy día. Estamos en la recta final del periodo de la gracia. Estamos en la recta final del periodo de la iglesia. Pronto Cristo Jesús viene por su pueblo. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Muchos de los profetas, muchos de los santos de Dios hubieran deseado haber vivido este momento estelar de la humanidad y este momento estelar de la iglesia, pero no pudieron. Quienes les tocó vivir este momento estelar de la humanidad es a usted. Y a usted no se le ha ocurrido preguntar por qué es usted a quien le tocó vivir este momento estelar del periodo de la gracia. Cuando culmina el periodo de la gracia, no se le ha ocurrido preguntar por qué. Porque yo le tengo una respuesta, hermano. La razón por la cual usted está aquí, la razón por la cual usted ha sido llamado, la razón y el propósito por el cual Dios está trabajando en su corazón, la razón y el propósito por el cual muchos de ustedes están atravesando un desierto, es porque Dios cree que usted era la persona indicada para estar en este tiempo. Vendrán tiempos difíciles, vendrán terremotos, vendrán tsunamis, aparecerán enfermedades, pero Dios está creyendo que eres tú el vocero de Dios, que viene a decirle una palabra de esperanza a la humanidad. Eres tú a quien Dios escogió. Eres tú. ¿Saben? Muchos buscan a Dios en la teología. No sabemos quién es Dios. Entonces estudiamos teología. Pero mientras más teología estudiamos, más seguimos sin saber quién es Dios. Solo créele, solo créele. Hay mucha gente linda, hermano. Hay campesinos, hay gente humilde que no tiene mucha teología, pero sabe quién es Dios. Solo créele, permítele al Espíritu Santo que te muestre quién es Dios. Permítanme ilustrarles esto también. En cierta ocasión el pastor Carlos Contreras comentaba que estando él por allá en el oriente, en los campos del estado Sucre,
Por allá en los campos del estado Sucre, le llevaron un niño que tenía fiebre. Y él oró por este niño. Y el hermano Carlos, con su conocimiento y con su sapiencia, comenzó a orar: Padre, yo te pido que tomes el control de este niño, que todo su sistema circulatorio, que todo su sistema respiratorio, cardiovascular, Señor, toma el control del sistema inmune del niño, y se va toda la fiebre en el nombre de Jesús. Y cuando terminó de orar, el niño seguía con fiebre. Y cuenta el hermano Carlos en esa predicación que nunca se me olvida. Cuenta el hermano Carlos que llegó un pastor de la misma zona, un campesinito, no tenía teología, pero sabía quién era Dios. Él le conocía. No estoy diciendo que el hermano Carlos no lo conocía, pero este campesinito tenía una profunda relación con Dios. Y le llevaron al niño a este pastor campesino para que orara también por este niño. Y este pastor campesino agarró a este nené y dijo: en el nombre de Jesús, todo espíritu de chichón sale fuera. Dice el hermano Carlos que a él le dio mucha risa lo que este hombre decía, y se retiró así un poquito porque le causó risa la forma como oraba este pastor: espíritu de chichón, sal fuera. El hecho es de que el pastor Carlos dice: si era espíritu de chichón, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que cuando este hombre oró por ese niño, se le fue la fiebre. ¿Saben, mis amados hermanos? Dios te está buscando. Dios te está buscando. La palabra de Dios dice que Él venía a allanar las montañas, que Él venía a enderezar el camino. La palabra de Dios señala que aquel que resucitó vino a libertar a los cautivos, que aquel que resucitó vino a anunciar las buenas nuevas. Él vino a hacerte una nueva criatura. Él vino a hacerte un nuevo hijo. Él vino a hacerte un nuevo esposo. Escúcheme, yo no le estoy diciendo que Él te vino a hacer un mejor hijo. Yo no te estoy diciendo que Él te vino a hacer un mejor esposo. No, te estoy diciendo que Él te hizo un nuevo hijo, que Él te hizo un nuevo esposo, que Él te hizo un nuevo padre. Sí, mi hermano, al igual que la gente esta que esperaba que les movieran las aguas para ver el poder de Dios. Nadie me mete en el agua, dijo el paralítico. Y es que, mi hermano, no hay religión, no hay hombre, no hay ciencia, no hay pastor, no hay activismo, no hay nada que pueda hacer un milagro por el hombre. Solo la presencia de Jesús en nuestras vidas a través del Espíritu Santo es la respuesta. Así que te pido que te levantes como hombre o como mujer de Dios y demuéstrale al enemigo que no necesitas ver que se mueva el agua, porque ahora tu mismo corazón es un río de agua viva. Amén. ¿Me lo está entendiendo? Ahora eres un río de agua viva. La causa del dolor del ser humano es el pecado, y Cristo vino a solucionar el problema del pecado. La causa del dolor del ser humano lo generó el pecado, la desobediencia a Dios, y Él vino a resolver ese problema. Él no vino a decirnos: llénate de religión y encontrarás la respuesta. Él lo que vino a decir fue: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, mi hermano, Él no vino a establecer una religión. Él no vino a establecer, mi hermano, una religión. Él vino a mostrarnos al Padre a través de Él. La verdad que lo que nosotros necesitamos es sed de realidad. Nosotros lo que necesitamos es sed de la misma presencia de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero hay momentos en la vida, y yo no sé usted, mi hermano, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en la vida donde decimos tener fe,
pero nada cambia en nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas donde decimos creer en un Dios vivo, pero nada cambia en nuestras vidas. Es totalmente imposible, es incoherente creer en un Dios vivo, es incoherente creer en alguien que resucitó, es incoherente creer en un Dios todopoderoso, es incoherente creer en un Dios que todo lo puede y que no haya transformación en mi vida. Es totalmente incoherente que aquel que resucitó, que aún venció la muerte, que diga yo que es el Señor de mi vida. Es totalmente incoherente que siendo Él el Señor de mi vida, todavía no hayan cambios dentro de mi ser. Es totalmente incoherente que aún el chisme, la calumnia, el odio y el rencor gobiernen en mi vida. Es incoherente con el Dios que resucitó. No tiene coherencia. No hay armonía en esto, mi hermano. No hay armonía en esto. Necesitamos la realidad de Dios. Necesitamos tener sed de realidad. Nadie puede cambiar un corazón. Solo Jesús. Solo Jesús. Y estoy terminando, mis amados. Estoy terminando. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo es la fe que venció al mundo. Dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, resucitó. La fe que vence al mundo resucitó. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Resucitó. Resucitó. ¿Sientes que tu vida cristiana está estancada? No te estoy pidiendo que lo publiques, pero sí te pido que lo medites en tu corazón. ¿Sientes que se te volvió una rutina el cristianismo? ¿Sientes que vienes los domingos porque aquí te desaburres o te consigues con la persona que te gusta? ¿O porque no tengo nada que hacer en la casa? ¿O porque este domingo ninguno de mis amigos me invitó a un río o a una piscina? Entonces necesitamos la realidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces necesitamos encontrarnos con Él en el camino. Entonces necesitamos descubrir a aquel que resucitó. Necesito encontrarme con Dios. Que me critique el mundo, pero que tenga paz con Dios. Aunque me critiquen los hermanos y tienen que criticarme. Y hablo generalizado, no estoy hablando en algo en especial, ojo, porque a veces se lo toma por ese lado. No, aunque me critiquen los hermanos y tienen que criticar. Pero que Jesucristo, que murió y resucitó, sea una realidad en mi vida. ¿Saben? Usted no necesita llenarse de trabajo para encontrarse con Jesús. Usted lo único que necesita es
encerrarse en su aposento, como dice la palabra de Dios, y decirle a aquel que murió y que resucitó lo mucho que le ama. Usted lo que necesita es renovar sus fuerzas en la presencia del Divino Maestro. Usted no necesita aparentar una vida cristiana. Amén, estoy bien, mi hermano. Gloria a Dios, y por dentro andas destrozado. Tú no necesitas aparentar nada. Tú no necesitas usar un lenguaje falso. Tú no necesitas engañar a nadie. En realidad, cuando usamos un lenguaje falso, al único que engañamos es a mí mismo. Tú y yo, lo que necesitamos es aquel que murió por nosotros. Tú y yo lo que necesitamos es un abrazo de aquel que nos ha amado tanto. Tú y yo lo que necesitamos es la presencia de aquel que derramó su sangre y fluía su sangre. Desde aquella cruz del Calvario fluía su sangre. Y fluía su sangre y moría por mí. Amar a aquel que no es un personaje meramente religioso o histórico, sino un personaje real y que aún vive hoy en día y por los siglos de los siglos. Necesitamos del Divino Pastor. Necesitamos del Divino Pastor. Podemos estudiar teología y bienvenido sea. Pero usted no necesita saber los grandes misterios escatológicos, los grandes misterios de los profetas, lo que quisieron decir o trataron de decir. Usted lo que necesita es llegar a su casa y decirle a Dios con la mayor, más pura e increíble y absoluta de las sinceridades que podamos tener en algunos momentos de nuestra vida. Decirle a aquel amado Salvador: te necesito, Señor, te necesito. Y ese ruego, ese grito de ansiedad quizás, de dolor quizás, donde tú le dices: te necesito, Señor, tengo la plena certidumbre que Dios va a escuchar tu queja y Dios va a ver tu dolor. Oremos, mis amados. Gracias, Dios mío. Gracias por tu pueblo, Señor.